Creo que anteriormente ya había predicado uno acerca de que Dios ama al pecador. O sea, anteriormente era la introducción, ahora vamos a un mensaje como aquel. Dice Romanos 3:23, esto es un poco más resumido. Romanos 3:23 que nos dice, para que ustedes se mentalicen ante la gente. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la ayuda de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, para que se lo resuma a alguien, lo que merecíamos muerte física, según la palabra de Dios, y muerte del alma también, depresión, ansiedad, desánimo, temor, inseguridad, esclavitud al pecado y al mal. Amén. Dile a la gente que el pecado nos separa de un Dios santo. Acuérdate del ejemplo en una habitación con un animal muerto. No aguanta ahí ni media hora. Entonces Jesús vino a cambiar la película, vino para que seamos salvos. Él, siendo santo, recibió escupillas, pisotones, clavos, coronas de espinas, cosas bien feas, pero eso era lo que merecíamos nosotros. Él fue burlado, él pasó tantas cosas, avergonzado, pasó tantas cosas de lo que merecíamos nosotros. Incluso en un lugar, antes de llevarlo a la crucifixión, lo azotaron, lo golpearon, lo desnudaron, le hicieron de todo. Amén. Eso es lo que merecíamos todos, cada uno de nosotros. Tú se lo dices a las personas y las personas te dicen, no, pero yo no merezco ir por el infierno si yo no soy una mala persona. Con una sola mentira que hayas hecho en tu vida, desde que tengas uso de razón con 10, 12 años, ya usted cae en pecado. Imagínate. No le hago mal a nadie, yo no he matado a una persona, yo no he hecho nada, yo no soy pecador, yo no voy por el infierno. Bueno, mira, a ver, cuidadito, por eso lee la palabra, ¿me entiendes? O por lo menos presta atención a esto. Antes de morir, Jesús sufrió luego que la condena que merecíamos nosotros. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo, el poder de su sangre, su nombre es sobre todo nombre, Romanos 8:31 al 39 nos dice también, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Si Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó, aleluya, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Amén. El 37, antes en todas aquellas cosas, tribulación, ese tipo de cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro, dice la palabra de Dios, lo decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, así que el mismo Dios nos lo está diciendo, ¿no? A través de una persona, un gran hombre de la fe, que así como Dios, con mucho amor, se encargó de llevarnos la palabra de Dios, aleluya. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínate. Y con qué persona tú le encuentres por ahí y le digas, mira, lo que te tocaba era. Vaya. Pero mira lo que fue lo que mereces solo a través de amar a Jesús. A una serie de mensajes anteriores le he dicho de que esto no es solamente de si yo soy cristiano, soy hijo de Dios, Dios me ama, Dios es amor. Cuéntate por ahí, estudien la palabra de Dios, de que, como les dije ahorita, los demonios creen y tiemblan también y saben que no es solo Dios, ¿eh? Entonces no te hace diferente al diablo, de saber que existe Cristo y que Cristo tiene poder. Si no, someterte a la palabra de Dios, someterte a como Cristo nos habló, y entonces vas a ser salvo. Te lo garantizo yo, del testimonio, y soy testigo, aleluya. El versículo en general, ¿no? De hacer el versículo de Romanos que estamos leyendo ahora, nos afirma que nada nos puede separar del derecho de ser discípulos de Jesús e hijos de Dios. Nada nos puede separar.
todos nosotros y que Él nos ama. Nada puede obviar eso. Nada ni nadie tiene el poder de anular la gloria de Cristo, su misericordia para con la humanidad completa. Ahí lo ha dicho, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada. Eso es un regalo que Cristo le hizo a toda la humanidad. Por eso fue tan duro. Vean la película de Cristo y vean lo que pasó en su muerte. Nada nos puede quitar ese regalo, solo nosotros mismos. Amén. Y por menospreciar a Jesús, su amor, diciendo que no lo necesitamos cuando estamos hundidos y al borde del colapso. Nada, ya no puede maldecir lo que Dios bendice. Mira, te doy testimonio. A veces la gente alrededor no se da cuenta y obvian el mundo espiritual y los poderes y la guerra. Amén, pero, o sea, yo he pasado por ciertos determinados procesos de oposición, imagínate, si al mismo Pablo, cuando él se convirtió a Cristo, él llegaba a donde estaban los cristianos lo huían porque no creían de que él realmente estaba convertido, porque Pablo antes mataba a los cristianos, ¿no? Es un poco más profundo de la historia de la Biblia, pero pues así, yo he sufrido tanta contradicción y la última no, porque el diablo no ha podido, ha mandado no sé cuántos ataques. Y las personas se van a enfocar en buscar un mínimo error tuyo para juzgarte y decirte que no, que tú no eres cristiano, que tú no estás haciendo las cosas bien. Ese es el diablo. El diablo no puede maldecir lo que Dios bendice. El diablo no puede quitarle a nadie el privilegio, el derecho de ser hijo, mucho menos. Entonces, por eso vamos a cuidar nuestro testimonio. Si la gente habla, dice la palabra de Dios, que hablen mintiendo de ustedes, amén. Pero de que no te quiten esa tampoco legalidad de autoridad de predicar la palabra de Dios. Si tú estás convencido de que estás bien ante los ojos de Dios, te se levanta, se pone bien bonito y sale para la calle, en las redes sociales, donde tú quieras, predicar la palabra de Dios y dar testimonio de que Dios existe, está vivo, porque dice la palabra de Dios en Colosenses 3, del 23 al 24, y todo lo que haga, hacerlo de corazón y como para Dios, sabiendo que Dios es una recompensa, no lo hagan para los hombres, sabiendo que Cristo el Señor es el vivo y que fue un llamado, una misión que Dios nos delegó y que si el Espíritu Santo nos respalda, aleluya, gloria a Dios. Al que no le guste, que no esté de acuerdo, que esté buscando ahí un errorcito para quitarte la autoridad de predicar, ya por lo menos mientras te esté estudiando, va a ver de que Dios existe y que Dios hace milagros, aleluya, y cuando viene a ver se convierte realmente, aunque esté en la iglesia o que esté afuera. Cuando viene a ver, Dios hace un milagro y lo toca, porque te estaba estudiando tanto. De que ve la gloria de Dios manifestándose en la vida de una persona. Esa es la idea, amén. Así que no se dejen amedrentar. Sepa usted que el diablo no puede maldecir lo que Dios bendice. Él solo puede distraernos para que salgamos del camino y perdamos la protección y provisión de Dios. Él intentará distraernos para que no veamos cuando vengan sus ataques, estemos enfocados en otra cosa y no veamos cuando viene el real ataque. Él solo puede lograr de que tú te desgastes peleando con situaciones, caminos, personas, decisiones incorrectas e innecesarias, trampas maquiavélicas, para que cuando llegue la batalla ya estés cansado anteriormente peleando con cosas innecesarias. El proceso que Dios determinó que necesitas pasar y crecer y avanzar, cuando nos toque pelear la verdadera batalla, vamos a estar desgastados por cosas y personas innecesarias, amén, con trampa del enemigo. El diablo solo puede influir para que tú mismo renuncies, reniegues y te apartes del amor de Dios para ti, su bendición y su milagro. Recuerde de que nada, bíblicamente y con mi testimonio, les aseguro de que nada nos puede separar del amor de Dios y de la bendición y el privilegio de ser hecho hijo. No importa, aleluya. Si no es cristiano, dale todo el amor del mundo, y si es cristiano, dale más amor todavía, aleluya. Dios va a hacer la obra. A lo mejor, si todo lo que Dios permite, acuérdate que Dios no te da prueba que tú no puedes soportar. Amén. Sigue hacia adelante, pelea la buena batalla, enfócate en Dios. Recuerda que Pedro logró caminar por arriba del agua. Pedro le dijo, Señor, di que yo camine por arriba del agua y voy a caminar. Y Dios le dijo, camina. Pedro a través de su fe caminó por arriba del agua. Pero cuando se enfocó mirando a los lados, que si los vientos, que si las aguas, imagínate tú, la tormenta y por la noche. Cuando vino a él le salió un tiburón por al lado y él se distrajo mirando a los lados. Entonces empezó a hundirse y empezó a clamar, Dios mío, ayúdame, Jesús. Amén. Entonces tú camina mirando a Cristo, enfocado en la cruz, y Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida, te lo aseguro. El cristiano y muchos inconversos que tienen un llamado directo de Dios, aleluya,
pueden pasar por momentos duros, aleluya. Aún si tú no eres cristiano hoy, pero pasan momentos duros y tú, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo siempre tengo la suerte? Porque yo, es que aunque tú no creas, el enemigo sabe de que tú tienes un llamado aparte de Dios, él va a hacer todo lo posible por cacharte. Así que acércate, acércate a Dios para que puedas, ¿me entiendes? Estás bien, tener una vida plena, feliz, aleluya. Vamos a ver la mano de Dios orando en nuestra vida, gloria a Dios. Dios a veces te quitará los recursos para que aprendas a confiar en Él. Dios te quitará o te alejará momentáneo definitivamente de personas en tu vida para que te conectes a su propósito en las manos de Dios, simplemente porque Dios escuchó o oyó conversaciones que tú no. Así que gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. Romanos 8:28, no lo apunté ahí. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos influyen para bien, todas las cosas nos ayudan para bien, amén. Entonces, gloria a Dios por lo que fue, por lo que no fue, por lo que se dio, por lo que no, amén. Dios permitirá que tus enemigos incluso se levanten en tu contra para mostrarte y enseñarte cómo te defiendes ante de ellos. No es lo mismo que tú en la palabra digas, no, de que nada me puede separar del amor de Dios y de que caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, ningún alma contra mí prosperará. Aquí te lo muestra, amén. Mostrarte es una cosa, pero enseñarte es otro. Un ejemplo que te pongo, yo te puedo decir, mira esto, a decirte, ven, que te voy a enseñar, ven, para que tú veas cómo se hace, aleluya, es lo mismo. A veces Dios permite que pasen y sucedan acontezcan cosas en tu vida, para que tú solamente no lo veas en la Biblia. Ningún alma forjada contra mí prosperará, caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me tocará. Por un camino vendrán mis enemigos y por siete caerán. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que prevalece para siempre. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. No se dormirá ni se adormecerá el que te guardará. Aleluya. Entonces, a veces tiene que pasar. Si pasa es porque Dios sabía que tenía que pasar. Amén. Debemos dar gracias por cada situación que acontezca en nuestra vida. Incluso puede que muchas de las tribulaciones, incluso hasta enemigos, hayan sido los más grandes y perfectos maestros para la persona que somos hoy en Cristo Jesús. Debemos dar gracias porque Dios hará de ti una gran persona, justa, humilde, llena de mansedumbre. Da gracias por la sabiduría. Te llenarás de nuevo valentía, coraje, valor para enfrentar el mal y para predicar la Sagrada Escritura y testificar de que Jesús está vivo. 2 puntos a destacar de la importancia de padecer por Cristo. Dios busca que conozcamos, confiemos y lo amemos más. No es lo mismo que te den un vaso de agua después de 2 horas sin beber nada y a las 12 del mediodía, imagínate en un desierto, cuando den un vaso de agua, 2 horas sin beber nada, a que te den un vaso de agua tú en Alaska o en un aire acondicionado muy rico, ¿sabes? Te hace falta el vaso de agua, pero es diferente que te lo den en un momento bien fuerte de tu vida, amén. Junto a Dios veremos que en medio de la tormenta tendremos paz y protección. Hay una historia bien hermosa que quiero comunicarle, ya la he comentado mucho en personas, pero quiero comunicárselo a ustedes también. Una historia acerca de un rey. Había un rey y el rey iba a ir a visitar una academia de pintura. Entonces estaba el maestro de pintura y habían 10 pintores. Y el maestro dijo, bueno, claro, va a venir el rey a visitarnos. El tema de la pintura es la paz. Y todo el mundo se puso a hacer sus pinturas. Y vino el maestro y de momento fue a revisar y revisó todas las pinturas. Y bueno, una eran paisajes bonitos que tú lo veías y te inspiraban paz. Pero uno era una tormenta, un tsunami. Y en el medio de todo eso había un árbol. Y dice el maestro, ¿qué es esto? Padre, no, tú estás descalificado. Esto no tiene que ver con la paz, esto es una tormenta aquí. Entonces, cuando viene el rey, llegó el día que venga el rey y le presentan los 9 cuadros, amén. Entonces el rey le presenta los 9 cuadros y él ve los cuadros, pero dice, esto es más lo mismo, esto no es lo que yo estaba buscando, le dice al maestro. Y le dice, maestro, pero no tienes por ahí algo más para ver yo que me guste, para llevármelo para mi casa, ¿no? Y el maestro dice, sí, rey, pero no es nada que tenga que ver con la paz. El mensaje que tú dijiste, y dice el rey, bueno, tráemelo para casa mismo. Y cuando viene el rey que ve el cuadro, dice, wow, esto es justamente lo que yo necesitaba. Los detalles del cuadro, ¿cuál era? Un tsunami, por otro lado la tierra volando y un caos total, la verdad, que una tormenta, la lluvia, los rayos, centellas.
Pero en el medio de todo eso había un árbol, y en la copa del árbol arribita había un nido con una madre y su pajarito aguantándolo y protegiéndolo. Amén. Entonces, esto específicamente me encanta cuando escuché esta historia. Esto realmente es la paz, es lo que nos ofrece Jesús, aún en medio de la tormenta. Él está con nosotros ahí. Por eso digo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. El mundo te da una paz supuestamente a media. ¿Tú crees que por tener tu finanza este mes ya cubierta, o por tener un arma en tu casa, piensas tú que tienes paz, o por tener necesidades básicas suplidas, o por tener abundancia, tú crees que vas a tener paz? Mentira. ¿Y por qué los millonarios se suicidan? ¿Y por qué los millonarios se entregan a Cristo? Solo en Cristo hay paz. De hecho, los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, solo se obtiene a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Segundo punto, a destacar y a tocar, para que en un futuro o en el presente podamos alentar y consolar a otros. Amén. La impotencia de padecer por Cristo, donde estamos, para no perderlo. Consolar no es más que aliviar la pena o aflicción de alguien, sinónimo de consolar, calmar, confortar y alentar. Amén. Ojo, sabemos que el consolador por excelencia del Espíritu Santo, si lo dice la palabra de Dios, también es nuestro guía y mentor primordial. Pero también debemos recordar de que somos templo y morada de ese Espíritu Santo, y de que somos herramientas en las manos de Dios. Por eso a veces cuando nos toca padecer por Cristo es para apoyar a otros que estén pasando por la situación que nosotros pasamos. Y pues sí, a veces tú dices, no, pero si yo no estoy en pecado, no estoy haciendo las cosas mal, ¿por qué estoy luchando con la depresión? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y tienes que fajarte contra ese principal, contra ese demonio, con el demonio, para cuando le has cortado la cabeza así, como hizo el rey David cuando era pequeñito. Así mismo, venía Goliat para arriba de él con la espada, lanza y jabalina inflando, diciendo, no, que tú eres un niño, te voy a coger y te voy a destruir. Y David fue, como lo hacen los hombres de Dios, no hablan tanto. Tú vienes para arriba de mí con la espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Y cuando te mate, te corte la cabeza, voy a enseñar en tu cabeza a todos los filisteos, y se la daré a tu cuerpo para que se los coma las aves. Aleluya. Así mismo uno tiene a veces que padecer para vencer a esos principados, y cuando te toque en el camino a alguien, decirle, hey, ¿sabes qué? Dios hace milagros, Dios puede hacerlo. Avanza, confía, entrégate a Dios. Yo estoy aquí para apoyarte, yo puedo orar para ayudarte en tu condición, pero tú tienes que hacer las cosas bien, porque imagínate yo peleando con el demonio de alguien, y esa gente con el demonio de fiesta y un día sí llanto, y otro día ayuno, pero ya la semana restante la gente rebuscando el mismo lodo, entonces uno fajado, ¿me entiendes? No, si no, vamos a ponerlo serio. Sierva, póngase serio. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 6:7, vamos a enfocarnos de nuevo cuando fuimos para adelante en esto de va a ser por Cristo. Dice 1 Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Aleluya. Me encanta destacar que dice temporalmente, aunque por un poco de tiempo. Aleluya. Si padecemos temporalmente, podemos recibir todos los milagros y las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Pues sabemos que hay que pagar un precio, así como Jesús tuvo que pagar un precio para llegar a la cruz del Calvario. Y imagínate tú, la gente dice, bueno, ¿cómo Cristo pudo soportar con 3 clavos aguantando su cuerpo? Y sepa usted de que Él soportó el tiempo que estuvo padeciendo ahí por amor a nosotros. Eso, el amor a nosotros era lo que nos mantenía ahí peleando hasta el momento que Dios consumado es, y entregó su vida, porque sabemos que Él nadie lo mató. Él entregó su vida en sacrificio. Sabemos que nadie le hizo una trampa cuando fueron a buscarlo en el Semaní, después que le estaba orando. Él le preguntaba, ¿dónde está Cristo? Y él dijo, soy yo, ¿qué pasó? Y todo el mundo se cayó para atrás. Amén. Gloria a Jesús. Romanos 8:28, mira. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Aleluya. Si padecemos en Cristo, podemos ser glorificados junto a Cristo, como dice la palabra de Dios. Podemos aconsejar al mundo a que confíe en un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Está en todos los lugares a la vez, todo lo puede
todo lo sabe, todo lo escudriña, lo que piensa, lo que siente, ahora mismo tú, Él lo sabe. Amén. Primera Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Para ministrar vida a otras personas, el cristiano debe participar de las aflicciones de Cristo y experimentar la obra de muerte en su propia vida, así como Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. La abnegación, la adversidad, la desilusión y el sufrimiento a causa de seguir, representar y predicar a Cristo permitirán que el creyente sea probado y reciba dicha autoridad que estábamos hablando en Cristo Jesús, y así el cristiano dispense gracia y amor a los demás. Puede pensar de que el mundo se acabe por un momento, un instante, por el testimonio propio te lo digo, pero confía en Dios, pues para el que cree todo es posible. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya. La palabra de Dios en 2 Corintios 10:37. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda esa obediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Aquí claramente Pablo nos está explicando de que somos carne, pero recordemos que son tres cosas que interactúan en nosotros mismos: el alma y el espíritu. Amén. Entonces él dice que aunque andamos en la carne, esto es solamente el modo de transportarnos, aleluya, para que el Espíritu de Dios a través de nosotros haga la obra y llevar vida, ministrar vida y salvación a todas las personas en este mundo. No los espíritus de maldad que entran a través del pecado y hacen no sé cuántas mil cosas, destruyen este mundo y a la familia, a las personas. Amén. Utilizando a las personas, pero vamos a dejarnos utilizar por el Espíritu de Dios, como dice aquí la palabra de Dios. Nuestras almas son espirituales. Aleluya, gloria a Jesús. Aquí yo vengo humildemente en el nombre de Jesús a ministrarle vida a ustedes. Amén. Compartir, amén, la exhortación, amén. Esto es un mensaje de exhortación en parte, ¿no? Pero no es que vengo a juzgarlo a usted ni criticarlo. Simplemente vengo a la guianza que Dios me da para yo cada día avanzar y mantenerme en el camino de Dios. Se lo comparto desde el amor. Fíjense que al principio le estoy diciendo que con el amor es que estoy explicando la base, la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, y me influye y tengo que reconocerlo y ser agradecido con Dios. La iglesia donde Dios y el Espíritu Santo los ponga a usted. Por eso es muy importante dejarse guiar por el Espíritu Santo y no andar haciendo las cosas a nuestra manera. Amén. Debemos estar en una iglesia de orden. Amén. Yo aquí humildemente vengo a comentar la palabra a ustedes y solamente estoy en el grupo de discipulados. Me falta mucho por aprender, gloria a Dios, y me falta mucho por madurar y crecer, pero con amor les comparto, como les digo, lo que el Espíritu Santo va haciendo en mí, aleluya, en el nombre de Jesús, y siempre bajo sometido al orden de la palabra de Dios y a las autoridades de uno, espiritualmente hablando. Amén. Y pues, como decía en Mateo, al hombre que cree todo lo es posible. Amén. Venimos hablando acerca de lo importante de ser humilde. Me encanta una frase que dice: daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Y sabemos que la sabiduría de Dios es infinita. Amén. Entonces la clave de la humildad y esforzarnos. Amén. Y ser obediente, y Dios nos va a ir abriendo el entendimiento, iluminando y revelando los misterios del Evangelio a través de su Espíritu Santo. Su palabra poderosa. Continuamos con la palabra de Dios que dice en Santiago 1, del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Un requisito en el 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada por una parte a otra. El único requisito que aquí nos pone el apóstol Santiago es de que pidamos con fe, sabiendo a Dios que le venimos a creer y que nos determinamos a creer, no que tenemos un pie aquí, un pie allá, y si será, Dios mío, si tú no. A veces sí
Dios siempre va a hablar, Dios siempre va a orar. A veces los no de Dios son mucho más importantes que los sí de Él. A veces pedimos algo y no se da. No, pero Dios no me responde, no, pero Dios no. Dios sí te respondió y te dijo que no. Ese no era el camino, que ese no era lo que tienes que hacer. La clave del éxito, como dice en Salmo 138:6, Dios al humilde lo ve de cerca, al altivo lo ve de lejos. Si venimos con un corazón humilde, un arrepentimiento genuino, clamando genuinamente que no podemos, ni sabemos, ni entendemos, Él nos va a ayudar. Nos respalda la palabra de Dios, dice 2 Corintios 12, del 9 al 10. Y me ha dicho Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Amén. La fe cristiana no consiste en la ausencia de problemas, debilidades o sufrimientos. La fe cristiana es la manifestación del poder divino del Dios Altísimo a nuestro favor en las debilidades humanas, por encima de los problemas y situaciones, y con sufrimiento o con alegría. Aleluya. Esa es la palabra de Dios en 2 Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Destacar el versículo 7. Tenemos el tesoro en vaso de barro para que la excelencia sea el poder de Dios y no de nosotros. La fe. Recuerden que la fe es la que activa el poder de Dios. A medida que sea la fe, el poder de Dios. Como les decía, mi hermano, no se amedrenten. En la habilidad de Dios se fortalece. Influye, como les digo, el conocimiento que tengamos la palabra, ¿no? Y el corazón. Dios sabe cuando pecamos, siendo débiles, cuando pecamos porque teníamos la fuerza y la sabiduría, pero caímos en pecado. Pero igual Dios está ahí para levantarnos. Amén. Pero vamos a ver a quién le creímos, en quién tenemos la fe. Porque Jesús dijo en Mateo, dice que para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para que le crea a Dios todo es posible. ¿En quién depositamos nuestra fe? En Cristo Jesús. Hebreos 4, 14, 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, vamos a tenernos firmes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Me encanta destacar y quiero ponerlo con letras mayúsculas. Amén. Cristo resistió, venció y avanzó desde su condición humana. No utilizó su poder sobrenatural para sobrepasar una prueba ni a sus enemigos. Cuando utilizó su extraordinario poder, fue para hacer milagros y desarrollar o ayudar la fe en sus discípulos o en el prójimo. Un ejemplo que les quiero poner: Cristo cuando iba en la barca, por allá en Mateo 9, 23, 27, cuando iba con sus discípulos en la barca, que había una gran tormenta y los discípulos le despertaron: maestro, despierte que vamos a naufragar. Él iba durmiendo. ¿Por qué? Porque Dios sabía, amén, de que, como a Job, un ejemplo, el diablo tenía que pedir permiso para afligirlo, y afligirlo hasta un límite, pero no podía destruirlo. Amén. Entonces, aunque sabemos que no es fácil y a veces sientes desmayar, aférrate a Dios. Amén. Vamos a ir a los ejemplos que les quiero traer para que vean de que Jesús peleó de su condición humana y con la dependencia únicamente del Espíritu Santo y la palabra de Dios, con los mismos recursos que nosotros. Amén. Ejemplo, en el desierto, tentado y acosado por el diablo. ¿Y cómo fue que Jesús lo venció? Con el poder de la palabra de Dios, recitándole la Biblia. Incluso el diablo, de inteligente y pillo que era, le decía versículos para desviar a Dios, para hacerlo caer o tropezar, pero Jesús andaba enfocado, conectado. Imagínate, llevaba 40 días y uno. Y destruyó al diablo bajo el orden de la palabra. Jesús podía haberle dado una patada en la cabeza al diablo, porque Jesús es el Hijo de Dios, pero él venía con una misión. Amén. Venía enfocado, aleluya. Y venía para, tú sabes, que nosotros después podamos tener fe y seguirlo, pues sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, aleluya. Otro punto de cómo Jesús venció, amén, desde la perspectiva humana y no con sus poderes sobrenaturales. Cada vez que hablaban más de Él,
o los espías trataban de inculparlo o hacerlo quedar mal, cada vez que esperaban de que él tropezara, amén, él sabía y conocía lo que estaba pasando, él sabía lo que tenían en sus corazones, pero lo hermoso es de la manera que él reaccionaba. Él lo trataba con dignidad y con paciencia, pero sobre todo su respuesta era con mansedumbre y humildad. Nunca fue menso nuestro Señor Jesús y puso a la gente en su lugar, pero lo hacía desde el amor y sabiendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, huestes de la maldad. Amén. El tercer ejemplo que quiero traerle, cuando lo estaban juzgando para condenarlo y llevarlo para la cruz, en el juicio, él le dice al que lo estaba juzgando: mi reino no es de aquí. O sea, si mi reino fuera de este mundo, mis soldados vinieran para pelear por mí, para que yo no fuese entregado, amén, como lo fui, pero mi reino no es de aquí. Y vemos de que con un chasquido de dedos Jesús podía decirle a un ángel que lo sacara. Así sacaron a Pedro, lo sacaron de la cárcel, le quitaron los grilletes y le abrieron la puerta de la cárcel y durmieron a los guardias, y Pedro salió como Pedro por su casa, por la sala de su casa. Pablo y Silas le rompieron los grilletes y tumbaron la cárcel, y ellos pasaron, nada tú, como si se estuvieran tomando un vaso de agua, ¿me? O incluso después de que lo lideraran, él podía haber mandado a que cayera un meteorito del cielo, como en Sodoma y Gomorra, o un tsunami, y que se inundara todo el lugar, como los diluvios en el tiempo de Noé, amén. Pero vimos de que él estuvo día tras día en la voluntad del Padre, amén. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en nuestra condición de humano no digamos: no, pero Jesús, porque imagínate tú, el Hijo de Dios, él tenía poderes sobrenaturales. Él tenía los mismos recursos que tú y que yo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo que pasa es que tenemos que someternos. Vimos que en el primer video que subí, que de su frente salían gotas de sangre, porque Pagón él sabía lo que le esperaba el otro día, la traición de sus amigos y todo lo que iba a padecer. Pero ¿qué dijo él? Dios mío, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Entonces a veces nos cuesta eso, amén, entregar nuestra voluntad. Los recursos de la oración eficaz, ayuno con propósito, alimentación y guianza de la palabra de Dios, y adoración al Padre, dependiendo del Espíritu Santo, la santidad y el temor de Jehová como único camino y recurso para vencer. Él vino para demostrar que sí se puede en la condición de humano y siendo inferiores a nuestros enemigos invisibles. Solo teniendo fe, confiando y llenos del poder de Dios, podemos llegar al cielo desde este mundo de aflicciones. De Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese de que Jesucristo es el Señor, para la gloria y la honra de Dios Padre. Destacar el versículo 6, de que no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso es que a veces la gente dice: no, pero si Jesús, los que no creen en unidad del Padre y del Espíritu Santo como un solo Dios, dice que no, ¿y por qué Jesús lo oraba al Padre? Sí, porque él se tuvo que hacer como hombre, y como hombre orarse prácticamente al mismo, para que nosotros en nuestra mente finita entendiéramos que este fue el camino, que hasta oró, se ora hasta el mismo, supuestamente, porque sabemos que él es el verbo de Dios, y también está el Padre, pero él, tú sabes, se oró hasta el mismo para que la gente se enfocara, porque la gente a veces no entiende, ¿ves? Y ya para cerrarle con un versículo hermoso, Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Clarito como el agua. Muchos son los que están dispuestos a pasar por la incómoda y estrecha puerta del arrepentimiento genuino, aleluya, de negarse cada día a uno mismo y seguir a Jesús, de obedecer los mandamientos y de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Amén. Espero que mediten en la hermosa palabra de Dios, que sean edificados y que vamos a
pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ponerla por obra, porque dice la palabra de Dios que no solamente ser oidor de la palabra, sino buscar ser hacedor de ella también. Los amo del amor de Cristo, que Dios los bendiga a ustedes. Recuerden que dice la palabra de Dios, cree tú y tu casa serán salvos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.